Un saludo para todos los telespectadores de Mi Tierra Televisión. Nos encontramos en Valleguerra, hemos venido hasta aquí porque queremos conocer a Rodrigo Rodríguez, que es el escultor que ha realizado el monumento, la obra a la Virgen del Carmen, que por iniciativa popular quiere colocarse en el muelle del Puerto de la Cruz. Y bueno, en este entorno vamos a charlar un rato con él y para que nos dé su impresión sobre la obra, bueno, y conocer un poco más los detalles de esta iniciativa. Mi inquietud por el arte y sobre todo por la escultura, pues me viene desde mi infancia prácticamente. Empezó como un método para plasmar en dibujo un mundo que a mí me fascinaba mucho, que era el mundo de la naturaleza, de los animales, las plantas y todo eso. Desde un principio mis padres y todo mi entorno decía que yo iba para biólogo. Y sin embargo, con lo único que me quedé de eso es con las formas de la naturaleza y pues más o menos por ahí ha salido ese gusto por el arte y por la escultura. En principio empezó como un hobby. Empecé a modelar en barro y demás, pero no conocía muy bien las técnicas de modelado en barro, ni mucho menos. Sabía ni siquiera que se tenía que coser, que hornear. Y después decidí, después de mis estudios de bachillerato, ir a estudiar el ciclo de artes aplicadas de la escultura. Un ciclo formativo superior que no solamente atiende al mero planteamiento escultórico, sino que también busca la aplicación escultórica en el mundo laboral, en el mundo también de la decoración. Es un abanico muy amplio, te deja un abanico súper amplio. Entonces conocí muchísimas técnicas escultóricas. Estuve en Sevilla 2 años estudiando este ciclo porque aquí en Tenerife pues no lo había o tampoco me interesé demasiado en buscar un ciclo aquí. Yo tenía claro que quería irme fuera una temporada y, y eso también, el haber estudiado fuera, pues me ha abierto un montón el abanico porque he estado más cerca del continente, de las grandes obras de arte españolas y también he tenido la suerte de tener unos grandísimos profesores que me han hecho avanzar muchísimo. En 2 años he avanzado lo que no he avanzado en prácticamente toda mi vida. La Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz, desde que se me dijo, se me habló de este proyecto, pues he estado muy interesado, sobre todo por el planteamiento, no tanto de la escultura religiosa, devocional, como estaba acostumbrado a hacer, sino también un planteamiento más monumental. A nivel personal, el vaciado en bronce es una de las cosas que más me ha gustado desde siempre, sobre todo el arcaicismo de, de Grecia, de Roma, de las esculturas en bronce que han quedado. La ejecución de estas obras siempre ha sido impresionante y sobre todo lo que más me gusta del bronce es que es la naturaleza y los factores climáticos los que terminan la obra. Que el escultor simplemente pone la primera piedra y pues es la naturaleza la que la termina. También es un material muy duradero y que perdura por siglos. Entonces es una cosa que me ha servido muchísimo de inspiración para futuros proyectos y el haber trabajado con esta metodología, pues me ha ayudado mucho también a crecer como artista y he conseguido una obra que aun teniendo un planteamiento muy clásico, muy tradicional, que era el que yo tenía hace unos años, pues le he dado otro aire más moderno, más actual, mejor dicho. Siempre acorde con la tradición de la escultura religiosa. Sobre todas las cosas, la tradición es siempre muy importante mantenerla, aunque sea una imagen acorde con los tiempos actuales. Y pues ha sido sobre todo un desafío, esa conversión de algo más
dentro de los estilos artísticos del siglo XVII y XVIII a una obra un poco más contemporánea y con un aire, como he dicho reiteradas veces, más actual. Y desde el punto de vista más iconográfico, espiritual, como se puede decir, como se trata de una cultura religiosa, pues tiene que acomodarse a una serie de factores, ¿no? Que tiene que cumplir, una serie de cánones. Y eso es lo que nosotros llevamos en escultura religiosa, iconografía. En primer lugar, la imagen de la Virgen del Carmen siempre acompañada del niño en brazos. Es porque es una de las advocaciones más antiguas de la Iglesia y entonces todas estas antiguas advocaciones se representaban siempre con el niño Jesús para que no se confundiera con la imagen de alguna santa importante o cualquier cosa de estas. La Virgen del Carmen es no solo la patrona del mar, nosotros tenemos entendido desde siempre que es la patrona del mar, pero esto no siempre ha sido así. De hecho, la antigua patrona del mar, la patrona de la Armada Española, siempre ha sido la Virgen del Rosario. Esto cambió hace relativamente poco tiempo. No solamente es la patrona del mar, sino que es la patrona de la orden carmelita, que es también la fundadora del Carmen, la fundadora del escapulario y la fundadora de todo el espíritu carmelita a lo largo y ancho del planeta. Entonces, pues hay que encajar todo esto dentro de una sola pieza iconográfica y pues principalmente se ve reflejado mucho el mar, no implícitamente, no como un factor de como si la Virgen tuviera un pescado en la mano o cualquier cosa de esa, sino desde una forma más sutil, más oculta, paliada, que no se vea con facilidad, pero que sin embargo sigue estando allí. Esta imagen, si ahora les presentara una foto, no sería comprendida de la misma forma que si la viéramos puesta ya en su lugar, cerca del mar. Porque todo el planteamiento de ropajes, la ondulación de los ropajes, la humedad que se siente en sus pliegues, en sus ropajes, y ese pelo ondulado, también en cierto modo mojado, impregnado de esa marecía marina, esos movimientos acordes también con esa leve brisa del mar, esa benévola brisa del mar, que suaviza tanto el frío como el calor, pues es una forma también de representar la naturaleza en su estado puro. Entonces, la Virgen, como se verá en los ropajes, se ha utilizado un método para dibujar una especie de brocado de oro, como se solía hacer en el siglo XVII, en la imagen. Unos dibujos que van planteando ciertas formas naturales, formas orgánicas de la naturaleza, hojas, plantas, incluso animales y otro tipo de representaciones, por medio de los moldes vida o moldes al natural. He utilizado diferentes hojas, diferentes plantas con distintas texturas y las he ido colocando a lo largo de todo el vestido, de toda la túnica, dándole esa apariencia de brocado. Luego también otros elementos que he tomado de la naturaleza, como por ejemplo la luz. Siempre cómo la naturaleza ayuda a la comprensión de la escultura es un factor indispensable a la hora de plantear un proyecto escultórico. Siempre hay que tener en cuenta los factores climáticos, el tiempo, la cercanía al mar, la altitud, incluso el viento, el factor de otros factores climáticos como la insolación, la forma en la que la luz se proyecta sobre la escultura. Por lo tanto, esta imagen tiene un gran contraste entre la luz y la sombra. Por eso, ¿y cómo he conseguido esto? Pues básicamente aplicando pliegues bastante pronunciados, huecos bastante profundos, para que esto dé no solamente un planteamiento de volumen, sino también un planteamiento de hueco, que es muy importante a la hora de
cuando se trata de escultura. El proceso de elaboración de la obra es muy costosa. Es una de las cosas más... Bueno, todo lo que es escultura es muy costoso. Decía un compañero en Sevilla, que era pintor profesional, se dedicaba a eso, que la pintura y la escultura eran cosas muy distintas, ¿no? El pintor siempre, el proceso de trabajo de la pintura es muy sencillo, muy simple. Se basa únicamente en el pintor, en el pincel y en la inspiración. Y entonces no es un trabajo que atañe grandes esfuerzos físicos. Sin embargo, la escultura sigue muchísimos procesos de fabricación, hay muchísimos materiales. Todos los materiales se trabajan de forma distinta, tienen sus procesos determinados y pues como toda obra escultórica tiene un proceso muy largo y muy complicado. Pues el trabajo empieza en mi taller, empieza pues como siempre sobre el papel. Es muy importante tener claro cómo se va a empezar a esculpir. Por lo tanto, siempre lleva un proceso de forja, por así decirlo, del proyecto. De pensar, de razonar, de estudiar también cómo va a ser la obra en su conjunto. Después plasmarlo en un papel. Y por último, hacer un boceto a escala, a una escala más reducida, de cómo sería la obra final. El proceso de modelado es el más largo. El más largo, el más complicado, porque requiere muchísimo tiempo, requiere muchísima dedicación, requiere muchísimo estudio de la anatomía humana, de los pliegues, de cómo funciona todo ese tipo de cosas. Muchas veces lo que yo he planteado en un dibujo, cuando se pasa a la escultura, ¿no? Al bulto redondo, a la tercera dimensión, cuando se pasa a la tercera dimensión, pues siempre nos encontramos con multitud de planteamientos que en el dibujo no estaban bien planteados, no estaban bien diseñados. Entonces el escultor tiene que tener la capacidad suficiente como para arreglar todos estos problemas. La obra está prácticamente concluida y lo único que falta es en barro, tenemos ya el boceto en barro, lo que se llamaría el prototipo. Y después hay que pasarlo al material definitivo, que es el bronce. Todo esto también es un proceso larguísimo. La fabricación de los moldes, la reproducción de un vaciado en cera, a la cual luego también se le hace otro molde de bronce. Luego la obra en bronce hay que pulirla, hay que retallar sobre ella, hay que trabajarle un montón de cosas, hay que darle la pátina final que va a tener, el color final que va a tener, y todo esto es muy largo. Por lo tanto, los escultores siempre nos encontramos con nuestro peor enemigo, que es cómo financiar la obra, cómo encontrar recursos para llevar a cabo esta obra. Pues algo muy interesante en este proyecto es que el dinero que se va a aportar para la construcción de esta imagen, de este monumento, se va a llevar a cabo por medio de una suscripción popular. Es la misma gente del Puerto de la Cruz y también de toda la isla y de todas las Islas Canarias y todo el mundo que quiera colaborar la que va a hacer posible esta obra. O sea que no va a ser algo propuesto por un ayuntamiento o no va a ser una obra pública en sí, sino que va a ser un homenaje de todo un pueblo a la Virgen y a esa realidad pesquera del Puerto de la Cruz. La Virgen del Carmen ha acompañado durante siglos a los habitantes del pueblo de la Cruz, un pueblo pues obviamente pesquero, con técnicas de pesca muy tradicionales, y la mar siempre conllevaba un peligro muy grande para estos marineros. Y todas las familias de este pueblo seguramente acudirían como a su madre y su protectora a la Virgen del Carmen. Han tenido muy presente a la Virgen del Carmen, han acudido a ella, han portado su santo escapulario, y creo que en esta isla, en todas las Islas Canarias y en España, no se concibe la actividad pesquera sin la presencia de la Virgen del Carmen.
Queremos invitar a todas las personas que aún no lo hayan hecho, que todavía tienen la posibilidad de sumarse a esta bonita iniciativa, que será la de tener una escultura, una obra en bronce colocada en el muelle, que nos recordará a todos pues la protección y el amparo que necesitamos de nuestra Madre, la Virgen del Carmen.